cuatro características de las escrituras. Uno, es inerrante, es decir, no contiene error, no tiene defecto alguno con respecto a sus palabras. Segundo, es infalible. Eso significa que no falla. Todos los acontecimientos históricos, todas las ciudades o las regiones que se encuentran en la palabra de Dios, todas existen. Y también las promesas o las profecías que se narran, todas se cumplirán. Es decir, entonces, a la hora que cuando uno interprete la palabra de Dios, debe interpretarse conforme a otros pasajes de la Biblia, no separados o interpretación personal. La misma palabra de Dios es la que se interpreta en sí misma. Una de las características de la Biblia es que es clara, es sencilla de entender, pero no en todas las cosas. Entendemos que Apocalipsis es un poco complicado, pero por cosas fundamentales con respecto a la salvación, en la obra de Cristo, en creer, la Biblia es clara en comunicar su esencia, que tanto hasta un campesino o alguien de alta posición pueda entenderla. Ahora, con eso no estamos negando que la Biblia es necesario que el Espíritu Santo ilumine a aquel lector para que la pueda interpretar de la mejor manera. Porque recuerden que nuestro intelecto ha sido afectado por el pecado, que a la hora de interpretar tendemos a interpretarlo conforme al intelecto humano y no conforme al Espíritu. Es por eso que es necesario la iluminación del Espíritu Santo para la interpretación de su palabra. A la hora de interpretar la palabra de Dios, cuando vemos un pasaje que es un poco complejo, el deber ser es que nosotros busquemos pasajes mucho más claros para complementar y aprender qué es entonces lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Tercera, la palabra de Dios es autoritativa. La palabra de Dios pasa a ser una regla de fe para los creyentes, tanto de vida como de práctica, ya que la palabra de Dios ya no es simplemente que contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios literalmente. El creyente comienza a verla como una autoridad para su vida, porque es Dios guiándole a través de la palabra. Es Dios mostrándonos y enseñándonos todo lo que tenemos que aprender en esta vida. Y como cuarta y último es, la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para nosotros aprender lo que contiene la salvación, el arrepentimiento, todo lo que compete al conocimiento de Dios, la fe y la vida práctica aquí en la tierra. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. ¿Es necesario que integremos libros de psicología a la Biblia a la par? No. ¿Es necesario que coloquemos a la par comentarios de otras personas? No necesariamente, porque la Biblia es suficiente. Podemos utilizarla como apoyo, pero aún así la Biblia es suficiente y